Mortales, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Muerte Curiosa. Yo soy Matilda Ávila, conocida como Matilda la Muerta, y el día de hoy les traigo, creo que uno de mis favoritos de los que hemos hecho hasta ahora. Me divertí enormemente haciendo la compilación de información para el episodio del día de hoy. Así que bueno, ahora sí que como dicen los influencers, abróchense los cinturones porque vamos a explorar el folclore japonés. Y pues qué felicidad, porque es muy darks el folclore japonés y amamos mucho. Así que bueno, espero que disfruten de este episodio. Bueno, mortales, como les comentaba en la introducción, el día de hoy vamos a tocar uno de mis top 5 temas favoritos en la vida y en el mundo. Vamos a hablar, va a ser creo que el primer episodio donde rayamos un poco con lo sobrenatural, porque por más que nos gusten mucho los muertos y los fantasmas y demás, creo que siempre intento enfocarme en eventos reales de muertes y de la mortalidad y demás, ¿no? Pero bueno, lo amamos a los fantasmas, yo amo a los fantasmas y sobre todo a los fantasmas japoneses. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de mi tipo favorito de fantasma japonés, que es menos popular que los yureis. Hoy vamos a hablar de los onryos. Ok, mortales, vamos a explorar un poco de contexto de qué es un onryo, pues, porque yo sé que hay fantasmillas muy famosos japoneses, o sea, los yureis, si les gusta el anime o la cultura japonesa, creo que es como con lo primero que te topas a la hora de investigar o adentrarte en el folclore, pero los onryos son un poco más underground, pero para mí son mucho más cool, porque son más violentos y tienen como que más background, ¿sabes? Entonces, bueno, ¿qué es un onryo? La traducción literal de la palabra japonesa onryo es espíritu vengativo. Esa es la particularidad que los diferencia de los yureis, cuyo folclore es un poco más popular. La palabra yurei se usa para referirse a fantasmas o espíritus, en su mayoría femeninos, tales como la famosa Yuki-onna y Futakuchi-onna. Recuerden que ahorita vamos a adentrarnos un poco más en la diferencia entre los onryos y los yureis, pero Futakuchi-onna fue una que yo utilicé de ejemplo porque me pareció muy interesante. Se supone, a grandes rasgos, la leyenda de esta mujer, pues que es una mujer que dejó morir a su bebé de hambre y pues posteriormente ella murió. Y por haber dejado morir a su bebé de hambre, ahora ella está maldecida con lidiar como fantasma con un hambre eterno, y es por eso que tiene como una boca en la nuca. O sea, tiene hambre todo el tiempo y tiene múltiples bocas que tiene que alimentar todo el día. A lo que voy es que los yureis usualmente son fantasmas por ciertas características y cosas que sucedieron en su vida, pues digamos que en caso de esta mujer en particular tiene que ver con algo que hizo mal en vida, por ende no puede trascender y se queda en el limbo haciendo esto, o sea, comiendo sin parar y teniendo hambre todo el tiempo, ¿no? Pero los onryos, ahorita voy a entrar en más detalles, no son necesariamente malos al morir. De hecho, la mayoría de ellas, porque son mujeres, son víctimas, pero bueno. Continuamos y ahorita nos adentramos más a esos detalles. Hoy, por cierto, disclaimer, no vamos a hablar de los yokais, porque por más que nos encanten los yokais, agradables sujetos, pues son catalogados más como demonios y pues porque es mi podcast y quiero hablar de las fantasmas vengativas japonesas. Entonces, bueno, si vienes aquí a escuchar yokais, hoy no es el día, tal vez en un futuro, who knows. El mundo de los espíritus y fantasmas es sumamente importante en Japón, tanto en el pasado como en la actualidad, ya que va de la mano con las creencias shintoístas, que el shintoísmo es una de las religiones predeterminantes en Japón. O sea, no soy una experta en el shintoísmo, habría que investigar un poco más, pero lo que sí yo tengo entendido es que el shintoísmo básicamente cree que hay un espíritu en todo, pues, o sea, en las piedras, en los árboles. De hecho, es una forma de ver la vida que yo considero muy bonita, pero por lo mismo, el espíritu, el fantasma, como le quieras decir, es algo que a la fecha es muy, participa mucho en sociedad
en Japón, pues. Eso es importante mencionarlo para que topen la importancia de estos personajes que vamos a mencionar. La diferencia entre un yurei y un onryo son específicamente las circunstancias de sus muertes. Los onryos son espíritus nacidos del odio y de la venganza. En la cultura popular tenemos grandes ejemplos de la ficción. Recuerden que en el episodio pasado les dejé tarea, seguramente me ignoraron. Quien no me ignoró, pues qué bien, les estoy dando un pedazo de grandes obras cinematográficas. Pero bueno, quien no, pues ok, aquí va el contexto. Algunos ejemplos de la ficción, tales como Sadako Yamamura, la protagonista de la novela y posteriormente saga de películas Ringu o Ring, o en castellano El Aro, y pues, Kayako Saeki, conocida como la señora que hace sonidos extraños de la maldición, cuyo nombre original es justamente Ju-on. La verdad, no voy a entrar en detalles, juegos de kanjis, ya saben que en Japón se manejan 3 alfabetos, el katakana, el hiragana y el kanji, y en Ju-on, el on es justamente por la palabra de onryo, ¿no? Y por cierto, dato curioso, los sonidos que hace Kayako se supone que son la enematopeya, ¿así se dice? Sí. Enematopeya de cómo sonaría. Se supone que a la pobre mujer le tiraron por las escaleras y le rompió el cuello, ¿no? Pero no se había muerto. Entonces, son los sonidos que haría si los estuviéramos describiendo en un cómic, si fuera una señora caminando con el cuello roto. No sé, me parece que está muy chistoso eso. Les comparto ese dato que nadie pidió. Ok. Y más que estar basado, hablamos de la maldición, en una historia real, la maldición está basada en el fenómeno de las propiedades estigmatizadas. Yo anteriormente, hace ya un buen rato, hice una publicación en la página de Muerte Curiosa de Instagram sobre las propiedades estigmatizadas. Porque, pues digo, no sé si esto sea spoiler, La Maldición es una película muy vieja, pero esencialmente el tema de la maldición es la casa en donde sucedieron estos hechos y murieron estas personas, ¿no? Es que esa es una creencia muy punzante en la realidad japonesa. De hecho, si tú buscas propiedades estigmatizadas en internet, siempre son brutalmente baratas. O sea, hay varias casas enormes tradicionales en provincia que son súper baratas y tú así de, ok, está muy bonito, está muy cool, ¿por qué me está saliendo tan barato? Posiblemente encontraron a un abuelito que murió ahí, nadie se dio cuenta como 10 años después y dejó una mancha de cadáver enorme, o alguien se suicidó, o un yakuza mató a alguien ahí, o alguien mató a alguien ahí. El punto es que sí es muy, o sea, no es favorable. Sé que en general supongo que no te encantaría mudarte a la casa donde mataron a una familia de 8 personas. Qué vintage, familias de 8 personas. Pero bueno, pero el punto es que los japoneses realmente creen en eso. O sea, prefieren no pagar la mayoría de las propiedades estigmatizadas en Japón me parece que son rentadas por extranjeros que no creen tanto en eso, ¿no? O sea, repito, siento que aquí, por ejemplo, en México, pues igual y si tuvieras el backstory de tu casa y topas ese tipo de eventos, pues no serías tan fan, pero aquí el mexicano dice, bueno, pues las rentas están muy altas, ni modo, me toca el lugar haunted, ¿no? Y en Japón no son tan fans de eso, porque repito, los fantasmas son un tema con los que lidian en su realidad. Entonces, Ju-on, de hecho, el aro está más basado en otro onryo, del cual no vamos a hablar hoy, porque hoy vamos a hablar del más cool de todos, según los expertos, o sea, yo. Pero el aro está basado, bueno, no el aro, pero Kayako, la protagonista del aro, está basada en un onryo llamado Okiku, que tiene todo, incluyendo el tema del pozo. Está muy locochón. Tal vez en un futuro podríamos platicar de eso. Coméntenme si les interesaría que profundizáramos en el tema de Okiku. Pero Kayako, más que basarse en una historia en particular, es como todo este fenómeno de no mudarte a lugares donde la gente se muere o se suicida o encuentran cadáveres y demás, ¿no? Pueden checarlo en Instagram por si no lo han leído todavía. También me causa alegría el poder mencionar al tequeteque, que a pesar de ser parte de un folclore más contemporáneo, porque es post Segunda Guerra Mundial,
al final de la Segunda Guerra Mundial. Y por ende también las versiones de su historia varían más y sus películas son de aún peor calidad. Yo no tendría por qué estar patrocinando la piratería, pero si no vas a invertir en un DVD o en comprarla digital, que es la película del Teque Teque que puedes encontrar completa en YouTube, pues no sé, yo no la compraría. Está chistosa, es una película que disfruto ver, así como disfruto ver, no sé, Scream. Eso es mentira, la verdad no disfruto viendo Scream, pero ya me entienden, ¿no? Películas de terror de muy mala calidad, pero pues por alguna razón son entretenidas. Bueno, el Teque Teque es una de ellas, y aparte tienen 2 películas, está la 1 y la 2, y yo he visto ambas. El Teque Teque esencialmente es una chava que... Les digo, hay muchas versiones, ¿no? Porque como es una leyenda además muy contemporánea y en ese momento en Japón estaban pasando muchas cosas, o sea, se habían rendido en la guerra, las bombas atómicas, ya saben, todo ese drama. El Teque Teque se supone que es una chica que fue violada por un soldado americano. Porque aunque ustedes no lo crean, Hollywood, los gringos también hicieron crímenes de guerra, por cierto. Me encanta poder mencionar eso y cada vez que pueda lo voy a hacer, pero regresando al tema. Fue violada por un soldado americano y por el trauma fue tan fuerte que no soportó, nunca lo superó y se lanzó a las vías del tren. En Japón hay muchos trenes en todos lados, para todas partes. Entonces, bueno, se lanzó de un puente a las vías del tren y se supone que el tren la partió en 2. Entonces, Teque Teque, volvemos al tema de las onomatopeyas, porque ya sabemos que existe el manga y todo es parte de... digamos que Teque Teque es la onomatopeya para las uñas en el pavimento. Porque como se supone que la partió en 2, se supone que cuando tú pasas por ese puente, hay varias versiones. Una es si volteas atrás, otra es si traes colgando algo rojo contigo o si traes algo rojo puesto, se te aparece el Teque Teque, pero nada más el torso de esta chica. Y entonces camina con sus bracitos y entonces con las uñas hace teque, teque, teque en el pavimento. Está muy bonito, digo, o sea, no, pero yo lo encuentro muy chistoso. Ese puede ser un ejemplo más moderno de un onryo. Pero hoy nos vamos a enfocar en un solo personaje que en mi opinión es la mamá de todos los ya mencionados. Y efectivamente, yo creo que es de hecho creo que es el más antiguo conocido de esta descripción. Porque ahora seguiremos explorando un poco más de contexto, ya que el origen exacto de los onryos se mantiene como un misterio, pero su mención en documentos escritos data de los siglos 7 y 8, durante el periodo Yamamoto tardío. Al parecer, durante este periodo fue cuando el budismo fue introducido a Japón. Y cuando los budistas toparon el concepto de los onryos, dijeron, oh my god, me recuerda a nuestros compas los Yinkininkis. Los Yinkininkis sí va a ser un tema que voy a tocar. O sea, no hoy, pero eso sí es algo de lo que vamos a platicar. Los Yinkininkis son básicamente la versión de los vampiros tibetana. Y hay unos que o sea, su descripción es como fantasma hambriento, pero son prácticamente vampiros. Prometo que voy a hacer un episodio solamente de los Yinkininkis, porque también 10 de 10, gran tema. Si pueden investigar más, recomiendo. Los onryos tienden a ser espíritus de personas que fueron asesinadas o empujadas a su propia muerte. A pesar de ser espíritus malignos, no lo son por haber sido malos en vida, sino que sus muertes tienden a ser causadas a partir de una enorme traición, injusticia o crueldad, por lo que es un espíritu que nace del odio y la sed de venganza. La base de estos espíritus usualmente es el amor, pero tras series de eventos tales como envidias, traiciones, etc., el amor se corrompe y se transforma en odio. El odio de un onryo es tanto que no le permite a los espíritus trascender, por lo que está destinado a vagar en el plano que se encuentra entre la vida y la muerte. Son espíritus peligrosos porque a pesar de que en vida hayan sido víctimas de un mal causado por otro, en muerte asesinan indiscriminadamente, ya que su venganza no está solo dirigida a sus asesinos o agresores, sino a todos. Se supone que los onryos no tienen la capacidad de diferenciar entre las personas que son culpables de sus muertes o de sus males y las que son inocentes.
Y esto fue algo que descubrí ayer, que existe un equivalente masculino del Onryo que se llama Goryo, pero como siempre son 1000 veces menos icónicos. Cero hate, ¿no? Pero es como las reinas y reyes de Inglaterra. O sea, los reyes de Inglaterra esencialmente solo dieron cringe y todas las que fueron brutalmente icónicas eran mujeres. O sea, no soy yo, ni mi misandría, es la historia. Así que continuemos. Hoy no vamos a hablar de los Goryo porque eso qué, pero les voy a dar un poco de contexto, ya que no es un espíritu ni tan violento ni tan vengativo. Usualmente son hombres nobles que fueron traicionados y buscan restaurar su honor. Qué bonito, qué padre, pero no es de nuestro interés el día de hoy. Hora de hablar, ya es el momento. Vamos a hablar de Yotsuya Kaidan, que es la historia de Oiwa. Queremos mucho a Oiwa en este podcast. Soy muy fan, gran admiradora desde mucho tiempo. Mi amiga más personal, la jefaza de los fantasmas vengativos, la mera patrona de las mujeres pálidas, pelinegras, enojadas del más allá. Descripciones muy exactas. Esta historia fue eventualmente adaptada al kabuki, posteriormente al cine y a infinidad de otras adaptaciones artísticas. Oiwa también es conocida como el fantasma linterna. Y ahorita vamos a ver por qué. Quiero decirles que como que en total he leído 4 versiones de Oiwa, pues. Les voy a contar una, pero también voy a intervenir, o sea, la versión más conocida, pero voy a intervenir porque a la hora de que lo convirtieron en una obra de kabuki, metieron más personajes y como que hicieron más cosas. Voy a hacer un poco comentarios a partir de la obra de kabuki que se hizo después. Al final va a estar muy difícil saber cuáles los datos reales, porque cabe mencionar que en teoría esto es una historia real. O sea, se supone que es verídica, que fue algo que sí sucedió en Japón hace mucho tiempo, solamente que después de la adaptación de Kabuki, la historia varía más porque introducen a más personajes. Entonces, les voy a leer la versión más acercada que conozco, con un poco de comentarios sobre las variaciones de la obra del Kabuki, ¿ok? Entonces, vámonos por la historia de mi amiga más personal. Y ahí les va. Oiwa era una mujer que estaba casada con un samurái llamado Iemon. Pero la verdad es que su marido no le caía muy bien porque era una terrible persona y era conocido por ser un ladrón y un mentiroso. La historia de varias, ¿no? Un día dijo, ok, bye. Y finalmente, después de ver 80 TikToks sobre el abuso narcisista, decide dejarlo y regresa a casa de su familia. Y Emon, como el hombre tóxico que era, pues no le gustó la idea, entonces la persiguió. Y en el camino se encontró a su suegro, el papá de Oiwa, y decide matarlo. Because that's what you do, ¿no? Supongo, cuando estás en esa situación. Por cierto, en internet de verdad hay como 300 versiones distintas, pero la base de todo, el núcleo de la historia va así. Entonces hago lo mejor que puedo. No me culpen si leen en otra página de internet otra versión y en otra y otra así. Estamos hablando de un texto de hace mucho, mucho tiempo traducido al español. Así que bueno. Como el hombre mentiroso que era, al alcanzar a Oiwa, le dice que su papá había sido asesinado, porque pasa, ¿no? Y si ella regresaba con él, le prometería que vengaría su muerte. Y Oiwa dijo, bueno, va. Qué rápido, no se aferró a sus decisiones, amigas, no hagan eso. Tiempo después, Oiwa tuvo un hijo, pero tras el parto ella enfermó mucho. Esto es una versión, o la otra versión es que en realidad nunca enfermó, nada más que tras el parto tú como mujer, tu cuerpo cambia, como los que son mamás que me escuchan entenderán, y como también sabrán, los hombres a veces son cero empáticos con esa situación o con la maternidad en general. Por ende, este señor ya no le gustó, como que su versión más maternal, y procedió a hacer cosas de hombre tóxico. Para este momento, Iemon ya tenía un amante, que resultaba ser la nieta de su médico. En algunas versiones es su hija. El punto es que está relacionada con el médico. Y ellos querían casarse, pero pues no podía tener 2 esposas este hombre, ya que no vivían en el Estado Islámico en ese entonces. Entonces lo lógico sería matar a la esposa que ya tenía.
Esta es otra parte que varía mucho. Su médico le dio una crema para enfermar aún más a Oiwa, que en otras versiones su novia, la hija joven del médico, hija o nieta, fue la que personalmente le quiso dar la crema a Oiwa, que supuestamente iba a hacer que empeorara y por ende morir, o porque en realidad era un ungüento con veneno, ¿no? Entonces algún daño le tenía que hacer. Oiwa, al usar esta crema, la cual se supone que era para mejorar su condición, empezó a deformarse de la cara horriblemente. Que por cierto, hay grandes, igual ya saben, quien nos esté viendo en YouTube, y si nada más nos escuchas, en Instagram vamos a publicar un par de imágenes porque hay muchas pinturas tradicionales japonesas de Oiwa muy increíbles, de su cara toda deforme y ya en las últimas, que la verdad están muy bonitas. También hay grandes fotos de actores del teatro kabuki representando a Oiwa, porque como sabrán no podían ser mujeres quien actuaran el kabuki, porque ya saben, hombres y la historia, ¿no? Entonces, que mi Sandra me estoy viendo hoy, perdónenme, yo los amo a todos por igual. Pero bueno, si nos están viendo en YouTube, aquí pasaremos las imágenes, y si no, ya saben, esperen al post de Instagram. A pesar de las deformaciones de su cara, aún no era suficiente para morir. La pobrecita de mi compa. Emon estaba desesperado y necesitaba una razón para divorciarse de ella. En el Japón feudal, al parecer, si tu mujer había sido violada, podías divorciarte de ella. Cosas que yo nunca voy a entender, pero bueno, repito, hombres y la historia, ¿no? Ok. Entonces, Emon contrató a un hombre para violar a su esposa, pero el hombre no lo hizo, ya que sus deformaciones le parecían horribles. ¿Qué considerado bro? Entonces mejor le contó a Oiwa del plan de su esposo. Y además le mostró por primera vez su cara en un espejo. Entonces ella entró en crisis porque dijo, what the hell, o sea, nunca se había visto en el espejo después de todo esto que le estaba sucediendo. Y entonces ella se horrorizó tanto de su propia apariencia que intentó rápidamente cubrirse la cara con su cabello. Esto también varía en las versiones, porque se supone que igual la misma enfermedad o el mismo ungüento, o en este caso se arrancó el cabello, se le caía el cabello, pero como con sangre, pues, o sea, cada vez que se arrancaba el cabello de los poros del cuero cabelludo empezaba a sangrar. Eso es importante porque en todas las representaciones visuales y artísticas de Oiwa siempre está exprimiendo, bueno, o se le está cayendo el cabello o está exprimiendo su cabello. El punto es que siempre sale sangre, ¿no? Entonces era importante mencionar eso. Entonces, en este caso, en esta versión, decide arrancarse el cabello y los mechones por la desesperación de haberse visto en el espejo y ver lo horrible que era. Y en su desesperación, Oiwa tomó una katana y se apuñaló a sí misma mientras maldecía a su marido. Tras la muerte de Oiwa, Emon se puso extremadamente feliz porque ya se puede casar con la otra, yay. Pero esto levantó sospechas para el sirviente de Oiwa, que en esta versión es un sirviente, en otras versiones solamente un hombre random que como que veía cómo está pasando todo esto y decía, está raro, porque bro, si su marido está tan feliz, y también porque se supone que en la obra de Kabuki brother estaba preguntando para hacer el ungüento necesitaron tomar veneno de un lugar en específico y brother se dio cuenta de que no estaba y entonces empezó a hacer preguntas y entonces mi compa Emon, como lleva haciendo desde el inicio de esta historia, soluciona sus problemas matando a la gente. Entonces lo mató también. Y aquí, los clavó a los dos en una puerta de esas corredizas, de las puertas tradicionales japonesas, y las lanzó al río. Esto tenía como objetivo que pareciera como un suicidio pasional, porque igual y así daba a entender que los dos habían tenido una aventura y que por miedo a ser descubiertos o al ser descubiertos se habían suicidado. Creo que era una mala técnica, porque ¿cómo te vas tú a clavar a ti mismo postmortemmente a una puerta? Y no sé cómo lo pensó, pero supongo que los forenses de ese momento tampoco hicieron muchas preguntas. En fin, le funcionó, ¿no? Entonces este señor finalmente se casó con la nieta, hija, lo que quieran pensar de su médico, y la maldición de Oiwa comenzó.
Aquí es cuando entra la parte divertida. La noche posterior a su boda, recostado junto a su nueva esposa, Iemon se volteó para ver la cara de su esposa, pero en lugar de encontrarse a la esposa, se voltea y encuentra la cara de su ex esposa muerta, que recordemos que está toda deforme. Entonces entra en crisis, se aterroriza, se espanta y agarra su katana y empezó a agitarla hacia el fantasma, pero plot twist, terminó matando a la nueva esposa. Duró poco ese matrimonio. Corrió a la habitación del doctor, porque ya todos vivían en la misma casa, pero se encontró con el fantasma del otro hombre, que en este caso, en esta versión es el sirviente, el hombrecito que también mató por sospechas y demás. Ahí estaba su fantasma, hizo lo mismo, pero resulta que el fantasma en realidad era el doctor. Entonces el señor se quedó ahí sentado en su casa, repleta de cadáveres que él había producido. Entonces huyó de su hogar porque todo estaba siendo muy confuso, pero no importa a dónde fuera, no importa a dónde huyera, Oiwa lo iba a seguir. Y ahorita vamos a entender por qué le dicen el fantasma lámpara. Oiwa aparecería en sus sueños y su cara deforme se le aparecería en todas partes, particularmente en las lámparas que iluminaban su camino. O sea, ahí recuerden las lámparas tradicionales japonesas, pues estaban en todas partes para que uno pudiera llegar a lugares. Bueno, ahí particularmente se le aparecía. Es por eso que esta imagen es tan icónica. Eventualmente Iemon se volvió completamente loco y finalmente se suicidó, completando la venganza de Oiwa. Y aquí es donde viene lo divertido. La leyenda de Oiwa es más que una leyenda. Se cree que fue un evento real y al mismo tiempo se cree que el fantasma de Oiwa es real también, porque sigue sigue participando en sociedad al día de hoy. Como ya mencionamos anteriormente, su historia ha sido adaptada a miles de obras y películas, pero quien hizo su historia famosa fue Tsuruya Nanboku, disculpen si no pronuncié tan bien, con su obra de kabuki, a la que nombró Yotsuya Kaidan. Durante la producción de esta obra, se llevaron a cabo múltiples accidentes misteriosos que involucraron a múltiples actores y miembros de la producción. Lo mismo ha pasado en épocas más recientes con la filmación de películas en donde la protagonista es un fantasma Onryo. Por lo cual, ahora los directores japoneses, antes de iniciar sus rodajes, van a Yotsuya, donde se encuentra el templo en el que supuestamente se llevaron a cabo los eventos de la historia de Oiwa. El templo se llama Moyokoji y supuestamente ahí está la tumba de Oiwa. Es un templo budista, por cierto, a donde tienen que ir para pedirle permiso respetuosamente de usar su historia para evitar estos accidentes. También se supone que tú puedes ir a la tumba de Oiwa personalmente a pedirle favores, como que de este tipo, ¿no? O sea, si alguien te ha hecho algo muy horrible a nivel traición o cosas así, puedes ir y decirle, sister, es que me pasó esto y estoy muy enojada y pues yo siento que este bro merece sufrir, ayúdame, y ella te va a ayudar. Pero si vas nada más de curiosidad, ese sería yo posiblemente, se te va a hinchar el ojo derecho, porque sus deformaciones, particularmente que se le hinchaba toda la cara, ¿no? Entonces, posiblemente es algo que a mí me pasaría. En fin, mortales, esta es la historia de mi patrona Oiwa. Se los cuento así porque la verdad a mí me gustan mucho estas historias. Me parece que es muy similar a Medea. Medea es posiblemente mi tragedia griega favorita en la vida. Creo que hay muchas versiones y variantes en el mundo y en distintas culturas. Obviamente es algo como, por ejemplo, en el mundo del terror y el cine del terror, el personaje es perfecto. En la vida real, por más que nos identifiquemos con las mujeres enojadas de la literatura y de la historia, yo siento que tanto odio no nos va a llevar a ningún lado, pero eso no impide que yo pueda empatizar con estas historias y sobre todo con las protagonistas. Hay varios Onryos en el folclore japonés. La verdad es que a mí me gusta mucho el tema de los fantasmas japoneses, porque siempre tienen como que una historia detrás muy simbólica, como que son moralejas y fábulas muy darks, pues.
Espero que a partir de este episodio les haya levantado un poquito de interés. Los invito a investigar más de la cultura japonesa y de su folclore y su mitología. Por favor, coméntenme abajo, ya sea en YouTube o en Spotify, o escríbanme por Instagram solamente para saber si les interesa que profundice un poco en la historia de Okiku, que es el fantasma Onryo en el que se basaron para hacer a Sadako, que yo quiero muchísimo a Sadako, por cierto, soy muy fan de El Aro, pero de las versiones japonesas. Las gringas con Naomi Watts, pues, o sea, ok, le cambiaron todo, pero son pasables. Ya las que han salido en los últimos años, no las vean nunca por su propio bien visual, por favor. Sobre todo cuando ya el video del Aro se sube a internet y ahora ya esta chica quedó con un chingo de chamba esa vez, pero bueno. Regresando al tema, por favor coméntenme si quieren que profundice en más Onryos. Sí voy a hablar a los Shinkininkis, eso es algo que tiene que suceder y va a suceder de cualquier manera. Entonces prepárense, ese episodio va a llegar no sé cuándo, pero pronto espero. Y bueno, espero les haya gustado este episodio de Muerte Curiosa de esta semana. Recuerden dejarme sus comentarios de qué les pareció. Recuerden seguirnos si aún no nos siguen, ya sea en Spotify o en YouTube. Si quieren seguir mi trabajo como tatuadora, estoy en Instagram como @MatildalaMuerta. Y pues nos vemos la próxima semana.